Robert, bienvenido. Estamos aquí en Entrenando a un Campeón, así es como se va a llamar este programa que estamos haciendo especialmente para lo que vamos a contar luego. Y bueno, yo te conozco muy bien, pero la gente igual que no te conoce, me gustaría que te hagas una pequeña presentación de quién es Roberto Carballes. Bueno, soy jugador de tenis profesional. Llevo ya, pues creo que alrededor de 15, 16 años en el circuito. Pues he estado unos 9 años en el top 100. Y ahora, bueno, ahora atravieso un momento un poquito más complicado. El año pasado me lesioné por primera vez de una forma un poquito grave, me rompí 2 veces el psoas. Y bueno, a partir de ahí pues estoy intentando coger continuidad, intentando volver a coger ritmo, intentando recuperar el mejor nivel. Bueno, vamos a explicar por qué estamos hoy aquí. En realidad hay dos razones. Una la voy a contar ahora, la otra la voy a contar más adelante, ¿vale? La primera razón es porque no hay nadie ahora mismo haciendo un contenido que tenga que ver con el mundo del deporte, del tenis en este caso, que hable un poco ya no solamente de lo que la gente ve en cámara, sino un poco qué hay más allá, ¿no? de tu vida como tenista, y vamos a hablar un poquito de eso. Y luego hay una segunda razón que realmente es el verdadero motivo porque estamos haciendo este mini programa, para que la gente entienda por qué lo hacemos. Eso lo vamos a contar más adelante. Como te digo, esto que estamos haciendo no solamente va a ser para entrevistar a jugadores, también traeremos aquí seleccionadores, entrenadores, etcétera. Pero bueno, qué mejor que arrancar esto con un jugador de tenis profesional como eres tú. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto, ¿vale? ¿Por qué tú y yo nos hemos conocido? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué estamos aquí hoy? Bueno, sí que es verdad, como te he comentado, pues bueno, el circuito es muy exigente tanto a nivel mental como a nivel físico. Y bueno, y la verdad que esta última, como he dicho, desde el año pasado que me lesioné, pues estaba pasando pues situaciones nuevas para mí, complicadas. Sí que es verdad que he tenido más tiempo para pensar de lo normal, porque al final el circuito, una cosa que tiene que como juegas tantas semanas, al final el tiempo pasa muy rápido y tienes muy poquito tiempo para parar, para pensar en muchas cosas. Y bueno, este último año ha sido un poquito más complicado a nivel mental, gestionar pues tantas lesiones, gestionar tantos parones, gestionar estar tanto tiempo fuera de la competición. Al final, desde los 18, 19 años he competido alrededor de 30, 32 semanas al año. Y bueno, lo que te digo, o sea, el hecho de parar, de ver que no estás en el circuito, pues la verdad que fue un poquito difícil de gestionar. Y bueno, Jamba, que me está ayudando a nivel de tenis allí en Andorra, pues me dijo que te conocía, nos pusimos en contacto y la verdad que muy contento de cómo estamos trabajando. O sea, ¿llevas entrenando al tenis desde qué edad? Empecé a jugar desde que empecé a caminar, porque mi padre y mi madre jugaban mucho cuando eran jóvenes. Mi padre, bueno, sigue jugando, ahora está jubilado y juega cada día, entrena más que yo. Y bueno, empecé a entrenar nada, desde 3, 4 años. Sí que creo que a nivel ya de tomármelo más en serio fue el paso cuando fui a Barcelona con 14 años a la Federación Española, y ahí fue como decir, vale, quiero ser profesional y tengo que hacer ciertos sacrificios para llegar a ello. Y bueno, y luego ha sido toda mi vida jugando a tenis. Desde los 3 4 años jugando a tenis, entrenando a tenis, lo que es el tenis. ¿Y la parte mental? ¿Desde cuándo? La parte mental es que, como muchas cosas, ha ido evolucionando mucho el tenis, como creo que todos los deportes. Al principio, a nivel físico se le daba importancia, pero se hacían cosas que creo que eran un poquito locura, en cuanto pues todo a la vieja usanza, ir a correr por la montaña, levantar pesas, pero muy poco específico del tenis. Y a nivel mental se trabajaba muy poquito. Era lo que hablabas con el entrenador, dependiendo del entrenador que tuvieses, pues se hablaba un poquito más de a nivel mental o menos. Y así sí que es verdad que con Maxi llevo... es un entrenador que tuve que luego también se metió un poquito en el mundo de la psicología, y llevo
yo creo que unos 5 o 6 años trabajando con él, pero no de una forma tan a lo mejor tan específica como hago contigo. ¿Cansa entrenar la mente? Cansa, o sea, cansa como todo. Al final lo que cansa es hacer, pues al final durante el día, pues si hago hora y media de físico, más 2 horas de tenis, más fisio 1 hora y media, y luego acabas con 1 hora y algo también a nivel mental, pues el día se hace largo. Pero bueno, al final es lo que tiene el deporte de alta competición. Bueno, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Entonces Totalmente. hay que poner el trabajo y también lo que hablamos siempre, ¿no? El trabajo no solamente tiene que ser físico, no solamente tiene que ser técnico, porque eso ya lo tienes. Lo que creo que también puede marcar en este caso la diferencia para ti es justamente ese trabajo mental, ¿no? O sea, quizás casi 30 años entrenando todo y quizás la parte mental solamente estos últimos, ¿cuánto llevas? ¿Unos 3, 4 meses más o menos? Sí, creo que llevamos trabajando, sí, alrededor de 4 meses, creo. Bueno, y para quien no sepa, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es un día de Roberto Carballés Pues típico? bueno, al final, pues mira, por ejemplo, ahora va a explicar, mañana viajo para Nueva York y más o menos pues será hacer los primeros días doble turno de tenis, o sea, hacer 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde, hacer alrededor de 1 horita, 1 horita y media de físico y luego 1 horita y media también de fisio para recuperar. Perfecto. ¿Qué es lo más importante que tú crees para... Tú has dicho que has estado en el top 100 durante casi 9 años, ¿no? Sí. Y ahora último te has salido, ¿no? Esa es otra de las razones por las cuales estamos aquí. ¿Y qué crees que es lo más importante para mantenerte ahí arriba? Bueno, creo que al final es un cúmulo de, no es solo una cosa, sino al final mantener el hambre es importante, o sea, no conformarte con los resultados y seguir buscando más. La constancia es muy importante en el tenis porque al final tenemos un sistema de puntuación que es muy exigente. Al final tú haces un resultado y al año siguiente, esa semana, lo tienes que volver a defender. Entonces no tienes tiempo para tomarte 2 meses de vacaciones, 3 meses de parar, sino tienes que estar todo el tiempo con el cuchillo entre los dientes intentando conseguir los máximos puntos posibles. Y bueno, y sobre todo el seguir mejorando también es importante, porque al final el tenis ha ido evolucionando mucho, cada vez se juega más rápido y al final es ir adaptándote a todo eso. Cada vez se juega más rápido, cada vez más directo, ¿no? Antes era más sólido, ¿no? Era el término que utilizabas, que se pasan muchas más bolas. Ahora son 3, 4 golpes y ya se tiene que acabar prácticamente. Y en cuanto al tema del descanso, las vacaciones, ¿cuándo tiene vacaciones un tenista? Pues mira, yo empecé a tener vacaciones no hace mucho, la verdad. O sea, ¿Hay algún mes que te lo puedas decir, ok, ahora cojo una semana, ahora cojo 15? llevo los últimos años, 4 o 5 años, que me cojo una semana, 10 días en noviembre, Vale. que me suelo ir pues, a Punta Cana o algún sitio así de vacaciones para no hacer nada, estar tranquilo y desconectar de todo, pero eso es lo máximo. Ahí ha habido algunos años incluso que ni me apetecía, lo que quería era quedarme en casa. Al final, después de 32 semanas viajando, tampoco te apetece volver a coger un avión. Entiende. Pero sí, al final lo malo, por decir un poquito exigente del tenis, es que están obligando a estar de enero, que empieza, que muchas veces nos vamos antes de que termine el año. Estamos ya viajando el 26 o 27 de diciembre hasta noviembre. Tenemos que estar compitiendo, entonces es un periodo muy largo en el que es muy difícil mantener todo el rato o sea, un nivel muy alto. O sea, la temporada prácticamente acaba en noviembre y luego se vuelve a activar en enero. Y tienes que hacerlo incluso un poco antes porque ya tienes que estar allá, ¿no? en Australia, empezando a competir para jugar los partidos fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y dime una cosa, tú que ya llevas un tiempo con todo esto, ¿tú crees que es diferente el Robert de su vida profesional que el Robert de su vida personal? ¿Es diferente? ¿Qué piensas de esto? No, diferente, o sea, creo que diferente no soy. O sea, sí que es verdad que al final la competición estás en un estado diferente, porque al final lo que estás buscando es rendimiento, estás buscando intensidad, tienes tensión, pero creo que no, o sea, no lo vería como diferente. O sea, al final casi todo mi equipo de trabajo son gente que conozco desde hace muchos años.
Mi entrenador fue el que me enseñó a jugar a partir de los 6 años. Trabajo, al final, para mí lo más importante, más que a lo mejor que sea un entrenador súper con un gran prestigio, tal, sino es que tenga buena conexión conmigo, que me conozca bien, porque al final cada jugador tenemos nuestras historias. Ya Y, hablaremos de eso. y bueno, eso, o sea, creo que al final lo personal y lo profesional van muy unidos y hay que intentar llevarlo lo mejor posible. Vale, porque al final es la misma persona. De hecho, Totalmente. aparte, tú eres una persona que a mí que me ha encantado siempre desde que te conocí, que eres una persona muy familiar. Ujú. Y de hecho hay gente que no entiende mucho esto. No sé si quieres contar un poco, tú por ejemplo, ¿qué haces cuando te vas a los torneos? ¿Vas solo? ¿Vas acompañado? ¿Cómo lo No, haces? ahora por ejemplo, pues bueno, los últimos años viaja mucho mi mujer y ahora está viajando mi mujer y el pequeñajo que tenemos que mañana hace 9 meses. Y para mí es muy importante, o sea, para mí creo que he sacado mi mejor versión cuando mi mujer empezó a viajar conmigo, porque me ayudó a separar un poquito durante los torneos el estar concentrado en el tenis y el desconectar con la familia, que creo que es muy importante a nivel mental para que no se te hagan pues giras como he hecho de ir a Australia, volver solo una semana a casa e irme 7 semanas seguidas de gira por toda América. Si estás todo el rato pensando en tenis o todo el rato hablando con tu entrenador de tenis, acabas loco. Entonces creo que es una parte muy importante. Qué importante lo que estás tocando, porque esto cuando yo empecé a trabajar contigo fue lo que más me conectó. O sea, yo siempre digo, y con mi filosofía de trabajo siempre te lo he explicado, ¿no? La parte personal es tan importante como la parte profesional, porque al final es la misma persona. Y si tu parte personal no está bien, tú imagínate, tú viajando tantas semanas como viajas, ¿vale? Y teniendo la familia en casa, es que es imposible que puedas estar bien del todo, porque te falta la otra parte. Entonces, esto de que tú lleves a tu familia, yo lo encuentro increíble. De hecho, eso es lo que hace que también tú puedas ir a más. Hay personas que no piensan así, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero hay Sí, gente que sí. no quiere llevarse a la familia y es una decisión muy personal, pero luego, es lo que dices tú, has tocado un punto clave. Luego se produce una desconexión porque tanto tiempo con ese entrenador, ¿no? Y apartado de la familia que luego llegas a la casa y como, ¿dónde estoy yo, no? ¿Dónde Sí, está mi estás sitio? desubicado, sí. Y sientes al final que formas parte de los muebles de la casa, pero no eres parte, ¿no? Del hogar que estás creando. Entonces, yo creo que esto es una cosa muy importante que tú tienes y lo destaco como ejemplo para inspirar a muchos tenistas que inviertan sobre todo en lo que tú estás invirtiendo, que es en la familia. Sí, totalmente. Al final, como tú dices, hay algunos que, bueno, como he dicho, cada tenista tiene sus historias, tiene sus manías, tiene su forma de trabajar. Ujú. Hay algunos que no les gusta llevarse a la familia, prefieren estar más concentrados en el trabajo. Otros que a lo mejor la familia no quiere viajar con ellos, que eso, por suerte, mi mujer siempre en eso me ha apoyado muchísimo y la verdad que ha hecho el esfuerzo de que tampoco es fácil viajar, pues hacer viajes a Australia, estar siempre esperando pues a que yo haga todo el trabajo. Y bueno, tengo esa suerte de poder coordinarlo con mi familia. Bueno, esto es una suerte, pero también tiene que ver con el hecho de que tú hayas podido elegir bien a tu compañera, ¿no? Sí. Y que te apoye en todo lo que tú haces, porque eso es fundamental. Ya yo he hablado de algún deportista de élite que no ha llevado bien esa parte y luego la historia ha acabado mal. Ya a lo mejor vendrá algún día a hablar aquí conmigo. Pero lo que sí es cierto es que es fundamental que tu pareja, y en este caso de tu familia, tú que ya tienes un hijo, pues vayan contigo y que te apoyen, ¿no? Ya pasándome al tema del tenis, porque esto es una pregunta que yo cuando te la hice me interesó mucho para trabajar contigo cosas y entender, ¿no? De más de lo que a ti te gusta en el tenis, quiénes son esos jugadores que tú más reconoces y que te lo digo directamente, para ti, quiénes son los mejores de la historia del tenis A ver, no, y por qué. sí, no, Así muy, muy rápido, este y por esto, este y por esto. sí, a ver, los nombres que voy a decir ya los conoce todo el mundo, o sea, creo que Federer, Nadal y Djokovic han creado, bueno, para mí han revolucionado un poquito el tenis. Ellos tres empezaron a batir récords y era una locura como 3 jugadores podían de la misma época, entre comillas, batir tantos récords. Y bueno, creo que Federer es la elegancia pura, es, digamos, cómo se tiene que jugar a tenis, o sea, cómo haciéndolo todo tan bonito sacarle tanto rendimiento. Luego Nadal creo que a nivel mental es el mejor de la historia con diferencia.
Y Djokovic creo que ha tenido que ser, debido a los otros dos, ha tenido que ser una máquina, ha tenido que hilar muy fino en todos los aspectos, a nivel de su cuerpo, a nivel de nutrición, en todos los niveles, ha ido al milímetro y creo que ha conseguido ser el más completo de todos. Djokovic, que bueno, me contaste una vez una anécdota, no sé si la quieres contar, ¿vale? Pero tiene una característica muy potente, ¿verdad? Que es que sabe en los momentos clave, ¿no? Ponerse a tope, conseguir esa marcha más, a veces quizás incluso cabreándose un poco más de la cuenta. ¿Tú crees que es bueno cabrearse en los partidos? A ver, la teoría dice que no, pero creo que, o sea, hay muchos jugadores que han sabido gestionar ese cabreo para que les sume y no que les reste, y ese creo que es el ejemplo de Djokovic. Sí que es verdad que al principio de su carrera no lo gestionaba muy bien, le costaba mucho pues, mantener la cabeza, encontrarse centrado, a lo mejor ponía más excusas de la cuenta, pero ha conseguido que con ese gen competitivo, con esa garra y con ese cabreo, esa llama por dentro que tiene, sacarle rendimiento. Tú lo viviste en carne eso. No sé si quieres, si no lo quieres contar no lo cuentes, pero tú tuviste una anécdota con él, ¿no? Ahí en Australia. Sí, la verdad que me ha tocado jugar con él en 3 Grand Slam, en Australia, Roland Garros y US Open. Y Australia sí que es verdad que llegué jugando muy bien ese año. Y bueno, empezamos el partido, primer set duro, igualado. Puse 0.40 con 3 bolas de break para ponerme break arriba y se giró al banquillo muy cabreado, les dijo 4 cosas y a partir de ahí, en vez de bajar el nivel, lo subió por 2. O sea, a partir de ahí no hice un juego en los siguientes, creo que me ganó 4 o 5 juegos seguidos. Wow. Entonces, bueno, es el ejemplo de que al final ese cabreo le hace sacar un extra y ser muy competitivo. Es importante el cabreo también, como dices tú, saberlo controlar, ¿no? Saber mantener un estado quizás de una marcha más, pero sin que se te vaya más de la cuenta, porque si no te pierdes. Sí, sí, claro, creo que eso es lo complicado. Al final hay muchos jugadores que se cabrean, casi todos se cabrean, pero al final el hacerlo como conseguir sacarle un rendimiento positivo al cabreo, eso es lo complicado. Porque a ti también te pasó, ¿verdad? Hay una anécdota que me contaste en Cincinnati, ¿no? Y que bueno, si quieres la cuentas, y creo que fue en ese momento a favor tuyo para lo que pasó. Sí, al final, bueno, un cabreo como pasa a veces, una persona del público pues estaba haciendo cosas que no debía, estaba molestándome, se tiró casi todo el partido intentando incordiarme y bueno, al final había mucho calor, condiciones muy duras para jugar y el hecho de estar enfrentado a él me ayudó a sacar fuerzas para ganar ese partido. Genial, a veces también funciona entonces que te pinchen un poquito para sacar esa rabia, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Bueno, a nivel de ranking, ¿cómo estás ahora en el ranking? O sea, cuando empezamos a trabajar, o sea, tú normalmente el año pasado, empiezo al revés, ¿vale? Tú el año pasado en estas fechas, creo que por abril, no en estas fechas, en abril estabas... Sí, antes de la lesión estaba 53. 53, ¿vale? Después de la lesión, que tuviste unos parones y tal, ¿no? Te saliste de ranking, ¿no? Sí, el problema de la lesión es que, bueno, encima no pude coger ranking protegido, que tienes que estar 6 meses lesionado. El problema de la lesión es que fui recayendo todo el rato. O sea, primero paré 1 mes y medio, cuando intenté volver antes de Roland Garros, en el penúltimo entreno antes de empezar a competir, me volví a romper el psoas. Wow. Tuve que volver a parar 2 meses y nada, cuando volví a competir, pues la verdad que fue una lesión complicada porque no conseguía recuperarme. Estaba la lesión muy cerca de la cadera, a la que empezaba a desplazarme, pues había un tendón que se me quedaba bloqueado y no me dejaba. Luego eso me afectó a toda la pierna, el isquio, zona lumbar y bueno, al final iban pasando las semanas, paraba, jugaba 2 o 3 semanas, paraba 1 mes y al final he acabado perdiendo, bueno, ahora estoy 190 o así y bueno, intentando recuperarme. ¿Ahora estás 190 o has bajado un poco en el ranking? ¿Has recuperado posiciones? ¿No? Estoy alrededor de 190, creo. 190, por ahí, sí. vale. Bueno, esto me da pie para contar ahora por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo esto, porque tienes un propósito, ¿verdad?
Sí, Vale. sí, sí. Vamos a hablar de ese propósito porque hoy lo que estamos haciendo aquí es preparando, ¿no? Lo que es el US Open, preparando, ahora tú, como estás fuera de ranking, tienes que ir a jugar la quali, la previa, que se llama, y tienes que ganar 3 partidos para poder jugar Para el el US final. Open. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos para esta previa? Bueno, el objetivo sería hacer una buena previa, pasar la previa Sí. y bueno, y poniéndonos exigentes sin perder un set. Vale. Eso, eso es lo que quería escuchar, ¿vale? Es ganar los 3 partidos sin perder un set, ¿vale? Ujú. ¿Y por qué lo estamos haciendo aquí? Lo estamos diciendo en voz alta, público, porque esto es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente. La gente le da miedo decirlo en alto. Le da miedo, ¿sabes por qué? Porque le da miedo comprometerse con algo y luego no cumplirlo, ¿vale? Y estamos haciendo exactamente lo que en el año 74 hizo Mohamed Ali contra Foreman. Tú sabes que Foreman era el máximo campeón de todos los tiempos, no había nadie que le hubiera ganado, ¿vale? Había, creo que ganado, no sé, más de 40 saltos y bueno, no había perdido ninguno. Y Mohamed Ali tuvo el descaro, no solamente de batirlo, sino de decirle que él le iba a ganar, ¿vale? Y que lo iba a noquear enfrente de todo el mundo. Lo dijo en ruedas de prensa, lo dijo, lo gritó a 4 vientos, lo publicó en todas partes, incluso le dijo que el otro ni siquiera iba a ser capaz de pegarle un golpe, ¿vale? A ese nivel. ¿Por qué crees que lo hizo? Bueno, creo que al final lo que tratas es de convencerte o que tu mente, pues, digamos, ganar el partido antes de jugarlo, a lo mejor. O sea, Tiene que ver con ganarlo antes de jugarlo, que eso es un trabajo mental que se tiene que hacer, pero mucho más allá de eso, la presión que él hizo, que se impuso con eso que hizo, con ese hecho en concreto, le sirvió sobre todo para no bajar el nivel de entreno, de rendimiento, de exigencia al máximo nivel. Tú que aparte eres un deportista de élite de máximo nivel, ¿vale? Qué mejor que hacer un Muhammad Ali aquí públicamente. ¿Para qué? Para realmente, ¿no? Ahora no bajes ni un centímetro el nivel de lo que tienes que ir a hacer allá a Nueva York y vamos, no dejar que te ganen ni un solo set. Entonces, básicamente esto, y esta es la razón por la cual estamos realmente haciendo esto, porque normalmente la mente siempre nos engaña y la mente siempre nos tira a callarnos, ir de humildes, pequeñitos, pero cuando realmente tú tienes el potencial y tienes esa grandeza dentro, en este caso tú que tú tienes el tenis, está claro que ahora vienes de una recuperación, ¿no? Que te ha costado por las lesiones y tal, pero que has hecho una preparación y tienes claro la meta, tienes claro el objetivo, pues ahora simplemente hay que ir a por ello. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el propósito real que hay para este año y un poquito más allá? ¿Qué propósito tienes con todo lo que estamos haciendo? bueno, mi objetivo a corto plazo, digamos, es volver al top 100 lo antes posible. Y bueno, mi reto y mi propósito al final es pues mejorar mi mejor ranking y por qué no llegar al top 20. O sea, sería, digamos, el propósito por el que sigo jugando. También es verdad que, bueno, en esta nueva faceta en la que tenemos un niño pequeñito, también digamos que mi propósito es disfrutar de esas victorias tanto con mi mujer como con mi hijo. La familia, ¿no? Qué bonito darle también a la familia, porque el que tú estés bien, que tú mejores en el ranking, que te vaya bien, también es estar tú bien y eso también evidentemente que afecta a tu familia. Entonces es muy importante que también eso esté ahí como propósito, de darle lo mejor a la familia y hacerlo también por ellos. Y al final, si te das cuenta, hay muchos jugadores, tú que conoces a tantos y que te rodeas con tantos jugadores, y te das cuenta que juegan, pero si les preguntas por qué juegan, me gustaría que algún día hagas este ejercicio y le preguntas, ¿y tú por qué juegas? A ver cuántos te contestan realmente una respuesta verdadera, sincera y con un propósito claro y definido. Es que hay muchos que no saben por qué lo hacen. Sí, es que de hecho es lo que te digo. Yo creo que cuando te metes en la burbuja del circuito, no eres muy consciente o sea, de lo que es en realidad el tenis ni lo que estás haciendo, porque al final te metes a jugar tantas semanas, empiezas a entrar en una rueda de que es jugar, que hay veces que no sabes ya ni por qué estás jugando. O sea, lo que pasa es que sigues la rueda. Ya es un
bueno, voy a ganar dinero, voy a ganar puntos, voy al siguiente torneo, voy a intentar ganar dinero, voy a ganar puntos, voy a dar, pero pierdes un poquito lo que viene siendo la esencia del porqué. Y cuando se pierde esa motivación de los puntos y del dinero, ¿qué es lo que queda? Si no hay un propósito real y definido, porque claro, eso es lo que le pasa a muchos, que entran en frustración, ya no tengo ganas, desánimo, ¿no? Sí, totalmente. Al final es difícil gestionar, pues bueno, cuando te ves jugando los torneos más grandes y tienes que dar un paso atrás y empezar a jugar torneos, pues Challenger o torneos que a lo mejor no te hacen tanta ilusión, pues si el propósito no está claro es difícil. Hablemos de eso. ¿Es complicado para ti ahora jugar esos torneos menores? Es complicado, o sea, no te voy a decir que no. Al final, lo más complicado para mí está siendo el no encontrarme al nivel que me gustaría, el no coger esa continuidad y no verme jugando como me gustaría. Pero sí que es verdad que al final, pues, si te dan a elegir entre ir a jugar la gira de Indian Wells y Miami o irme a jugar unos Challenger como fui a jugar en África, pues la verdad que prefiero irme a jugar Indian Wells y Miami. 100%, pero ahí también está la otra base, ¿no? O sea, aplicar también la otra parte, ¿no? Que es el dolor de tener que ir a jugar esos sitios para decir, coño, me pongo las pilas ya porque no quiero jugar más este tipo de torneos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues simplemente, ¿qué está siendo diferente la preparación de este US Open en comparación a la de otros años, por ejemplo? Bueno, he tenido que parar también unas semanas. Sí que es verdad que no llego tan rodado en cuanto a partidos. Pero bueno, al final decidí parar, hacer unas infiltraciones que tenía que hacer para intentar quitar los dolores. Y bueno, y llevo unos 10 días trabajando bien. Estamos trabajando bastante a nivel mental, intentando que el cuerpo pues esté bien, que ahora mismo es lo más importante, y coger ritmo. Esto que dices tú de trabajar la parte mental tiene que ver también con alinear también cuerpo y mente, ¿vale? Porque tú crees que los años son un problema, ¿cuántos años tienes ahora? 33. ¿Crees que tener 33 años es un problema para sacar lo mejor que tienes dentro y ponerte, si quieres, top 20 de aquí a no mucho tiempo? No, la verdad que no. O sea, yo creo que al final sí que es verdad que el cuerpo está más castigado que cuando tenía 20 años. Esa es la diferencia para mí. Pero sinceramente el año pasado, cuando estaba en abril, que tenía 32 años, creo que estaba en uno de mis mejores momentos a nivel físico. Entonces, lo que te digo, creo que lo que me falta ahora mismo es continuidad, enlazar unos meses en los que pueda estar jugando cada día, cogiendo ritmo y subiendo el nivel, y no creo que sea un problema tener 33 años, la verdad. Al final es, si no que se lo pregunten a Trungiliti, ¿no? Sí. Que creo que tiene 36, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué ranking está ahora? Está top 100, está en su mejor ranking. Creo que llegó al 70 incluso, ¿no? Sí, 70 y pico, 80 creo que está. Jugando como nunca ahora, Sí. ganando ahora en Cincinnati, en primera ronda, creo. Entonces que al final te das cuenta de que todo tiene que ver con que tu mente esté alineada, que tengas claridad. Si tienes claridad tienes dirección, y si tienes dirección tienes multiplicación, que es cuando ya sacas toda tu grandeza, y es ahí donde hay que poner toda esa acción masiva, pero sin claridad ni dirección es imposible escalar ni avanzar en nada. Y bueno, ya para ir acabando, te voy a hacer una pregunta doble, ¿vale? Esta pregunta te la hago yo a ti y tú luego me la haces a mí. ¿Te parece? Vale. Si yo te preguntara, ¿vale? Y tiene que ver con la mentalidad, ¿qué es Dios para ti? Chan. Esta es dura. Pero contéstame lo que tú sientas y creas, sin... Bueno, no sé, o sea, yo soy creyente, no soy súper creyente, pero bueno, creo que es un ser superior que, bueno, que creo que al final pues te ayuda o no te ayuda en algunos momentos, y bueno, no sé, al final es algo en lo que creo y en lo que tengo fe que si hago las cosas bien, pues me va a ayudar.
Ese ser superior que me estás comentando ahora, ¿lo has sentido tú alguna vez dentro tuyo, dentro de tu carrera? Por ejemplo, cuando tenías esos 32 y que decías que estabas en tu mejor momento, ¿lo has sentido dentro de ti? Bueno, no sé si lo he sentido, o sea, ha habido momentos en los que al final yo creo que en el tenis pues se basa mucho en la confianza, en la, como dicen, encontrar la dinámica positiva cuando empiezas a ganar partidos, que es como que los partidos que antes te costaba mucho ganar, pues en cuanto entras en una dinámica positiva es como que todo te sale a favor. Y bueno, creo que eso es un estado en el que todos los tenistas están buscando. O sea, al final es como un estado en el que entras a la pista y estás, pues, como que todo te sale. ¿Un estado favorable? Exacto, algo así. No vamos a hablar mucho ahora del estado favorable porque lo vamos a dejar aquí en Top Secret. Pero si quieres, hazme tú la pregunta ahora a mí. Si crees en Dios, ¿es? No, sí, ¿qué es Dios? Ah, ¿qué es Dios para ti? Pues para mí Dios, ¿sabes? Es el final de todos los miedos. Simplemente es eso. Y creo que justamente lo que hemos venido a hacer aquí es enfrentarnos a todos nuestros miedos. Entonces, cuando somos capaces de enfrentarnos a los miedos, y pese, no importa si son grandes, si son pequeños, si somos capaces de enfrentarnos y pese al miedo ir a por ello, es cuando realmente crecemos y nos impulsamos y sacamos realmente el Dios que tenemos dentro. De hecho, Platón decía que somos dioses, pero nos hemos olvidado. Entonces, nuestra misión también es recordarlo. ¿Y cómo lo recordamos? Pues trabajándolo. Y trabajándolo se hace como lo estás haciendo ahora tú, que es, pese a los miedos que te puede provocar jugar algún partido por lo que sea, ir ahí y darlo todo, finalmente buscando el propósito que tú estás buscando. Entonces, para mí, al final es sacar toda esa grandeza, ¿vale? Que te ilumina por dentro y que al final, pues, para eso has venido. Ujú. Bueno, ya vamos a acabar con esto, ¿vale? Que en este ejercicio y simplemente, ¿vale? Para ya despedirnos, que creo que esto va a ser el principio de, espero, de más capítulos hablando de cómo te está yendo en la gira, cómo está yendo ese ranking, esa evolución. Y vamos a hacer una cosa, ¿vale? Estas son estas pelotas de aquí, ¿vale? Una se la vamos a dar a mi padre, que es, ¿vale? Muy fan del tenis, se ve todos los partidos, te la voy a dar para que se la firmes. Y la otra pelota, ¿vale? Que tengo por aquí, la vamos a regalar a la primera persona que haga un comentario, que sea positivo, por favor. Comentarios negativos no queremos. Y la primera persona que haga un comentario positivo, pues le vamos a regalar esta pelota. Evidentemente que le den al like, que le den a la campanita, ¿no? Que se suscriban, porque si esto gusta, vamos a seguir haciendo más contenido que tenga que ver con lo que estamos haciendo y con el trabajo que estamos llevando a cabo, que espero que vaya cada vez a más. Robert, ha sido un placer, como siempre, estar aquí contigo, verte entrenar, ¿vale? Verte ganar. Se ha sudado, se ha estado al sol, ha estado muy bien. Y nada, y ahora verte ahí en Estados Unidos dándolo todo, ¿vale? Vale, gracias, Cristian. Gracias a ti, increíble.